y que por eso dejó desviar el proyecto que él se había planteado para este seminario, que era 4, 5 y 6, que es el que él anuncia en el seminario 22, llamado RSI, de los 3 registros. Y dice, me he contentado con el 4. Entonces, bueno, ahí ya podemos articular el título El Santón con el 4, ¿no? Otro nombre para el 4. El 4 que también sabemos que ha trabajado en la metáfora paterna, ¿no? Entonces, bueno, quedan ahí resonando algunas articulaciones. Y después voy como salteando, ¿no? De lo que me parece que es la hilación que va haciendo. Trabaja esto de la vía de buena lógica. En esto de, bueno, la pandilla de Freud en Viena, dice, no se puede decir que ninguno haya seguido la vía de buena lógica. Y va desplegando que es necesario, dice, un procedimiento lógico, ¿no? En esto de la buena lógica y el procedimiento lógico, para abordar la naturaleza, dice, en este caso, ¿no? Yo digo, bueno, para abordar X, no me meto en ese tema. Para hacerlo uno, dice. Y en esta búsqueda de procedimiento lógico para hacer uno un tema, plantea el nombrar. Y dice que, bueno, por un lado el nombrar distingue algo, entre otras cosas, y a su vez excluye y deja afuera. Entiendo que empieza a plantear algo del registro de lo simbólico en esto, ¿no? En relación al nombrar, al nominar, y cómo de ahí se genera algo que se distingue y a su vez que queda afuera, y bueno, algo en relación a la articulación simbólico y real, ¿no? El fuera del existere, ¿no? E inmediatamente enuncia la nominación como esta lógica de lo simbólico, ¿no? Articulado a esta búsqueda de un procedimiento lógico. La noción de nominación la trabaja desde el seminario 1, pero específicamente la desarrolla en el seminario 22, sobre todo en la última clase del seminario 22, que trabaja los 3 registros, el seminario de los 3 registros, y trabaja específicamente, justo en la clase anterior a esta clase primera del 23, trabaja exhaustivamente este concepto de nominación, articulado a los 3 registros y al nudo Borromeo. Entonces, hablando de un procedimiento lógico para hacer uno, dice en esa clase, en la 22, ¿no? O sea, en esta dice, ¿qué procedimiento lógico nos permite hacer uno? Y en la 22 dice, no es sino porque son 3 que hay uno. Y luego dice respecto del nudo Borromeo, en la última clase del 22, dice, implica como necesario ese 3 elemental del que resulta que los soporto por esas 3 indicaciones de sentido que se figuran en las nominaciones de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Sigue, dice, acabo de introducir el término nominación. He tenido que responder recientemente sobre el tema de lo que los lógicos habían llegado a enunciar como el referente. Yo caía ahí desde lo alto de mi nudo, y eso de ningún modo me facilitó las cosas, porque ahí está toda la cuestión. La nominación resulta como parece aparentemente de lo simbólico. Parece que sí, pero no exclusivamente. Y dice, lo menos que podemos decir es que si introducimos a este nivel la nominación, es un cuarto elemento. Entonces,
En esta clase anterior al 23 está planteando un cuarto elemento en relación a los tres registros, que es la nominación, y en esta primera clase está trabajando el síntoma y el santóm como ese cuarto elemento. También combinado con lo simbólico y con el síntoma. En esta última clase del 22 también lo articula el síntoma y dice, por un lado dice, no sabemos a qué acoplar la nominación que hace aquí cuarto término. Es entre estos tres términos nominación de lo imaginario como inhibición, nominación de lo real como angustia, o nominación de lo simbólico, quiero decir, implicada, flor de lo simbólico mismo como sucede bajo la forma del síntoma. Es entre estos tres términos que intentaré el año próximo, que me interrogaré el año próximo sobre lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. Entonces, lo plantea como cuarto elemento en relación a los tres registros y cuando habla de nominación de lo simbólico, allí destaca que la nominación como flor de lo simbólico y la nominación que sucede bajo la forma del síntoma. O sea, trato de leer en qué contexto él va planteando esta cuarta cuerda, esta cuarta consistencia en relación a los tres registros. Entonces viene de que en ese lugar estaba planteada la nominación. Y bueno, lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. Esto después lo voy a trabajar más adelante. O sea, va a trabajar cuestiones en relación al diagnóstico, ¿no? Al trabajo estructural de diagnóstico. En el seminario 23, él presenta la transición entre esto que dijo en la clase anterior, ¿no? y retoma esto de la nominación para ir llegando al síntoma. Y bueno, hablando de la nominación y la creación divina, al referirse a la nominación de los animales, dice, la creación llamada divina se redobla pues con el palabrerío del parletre, por lo que Eva hace de la serpiente, designada como falla o falo, la falta, de la que es la ventaja de mi santóm comenzar por ahí. Bueno, esto de que redobla también anticipa la duplicidad del síntoma y del símbolo, que después va a plantear en las páginas siguientes. Entonces, la nominación en relación a lo simbólico crea lo imaginario y también la falta, ¿no? En esto que dice que la falta es la ventaja de mi santóm comenzar por ahí. Crea la falta, el agujero de lo simbólico y a la vez lo fuera de, el existere, lo real. Y de la falta dice, de donde la necesidad de que no cese la falla, la cual se agranda siempre, salvo al sufrir el cese de la castración como posible. El cese de la castración, interpreto que estamos hablando de psicosis, como una posibilidad de la estructura. Y dice, bueno, lo posible y lo imposible como vía lógica del trabajo sobre el registro de lo real. Dice, ¿hay imposibilidad de que la verdad resulte un producto del saber hacer? No, pero ella no será entonces más que medio dicha, encarnándose por un S1. Empieza a hacer un contrapunto entre la psicosis y la neurosis, yo voy entendiendo, y algo de la perversión cuando dice la versión del padre, pero no se mete mucho ahí. Y respecto de esta línea de la psicosis, dice, trabaja lo singular, dice,
para llegar al título del seminario. Dice, la oposición descartada por Aristóteles a lo universal del todo, ¿no? La mujer no es toda más que bajo la forma, cuyo equívoco toma de la lengua, pero no es eso, el todo pero no es eso, es lo que yo introduzco bajo mi título de este año en el Santom. Entonces va articulando lo singular y el Santom. Esta manera especial de escribirlo, ¿no? Que yo entiendo que se relaciona con la psicosis. Vuelve a Joyce y dice la multiplicación del Santom en San Tomás de Aquin, esto de Santo Tomás de Aquino o el Santo Hombre. Dice el esplendor del ser al que Lacan llama el punto débil en cuestión. Joyce hace decaer el santo hombre y produce la santa regla del hogar. Esto del punto débil en la psicosis, después lo voy a tomar en relación al trabajo del punto que hace Lacan también. Y vuelve a articular el nombrar con el Santom, en el caso de Joyce, y dice, a estos dos términos, el de Santo Tomás de Aquino, o santo hombre, o santo varón, o santa regla del hogar, podemos nombrarlos de otro modo. Yo los nombro así en función de las dos vertientes que se ofrecían al arte de Joyce, el cual nos ocupará este año en razón de lo que he dicho recién, que lo introduje y que no puedo hacer más que nombrarlo a este Santom con el nombre que le conviene, desplazando su ortografía. Las dos ortografías le conciernen, pero es un hecho que él elige, en lo cual es como yo un herético. La aeresis, que es homofónico con RSI, dice es preciso tomar la vía de la verdad y lo que hace, lo que se la someta a confirmación, la que por haber reconocido bien la naturaleza del Santom, que es usarlo lógicamente hasta alcanzar su real. Entonces, plantea que Joyce, en este nombrar de esta manera lo que él pudo nombrar y que Lacan llama a estos nombres el Santom, es una vía lógica que se ha articulado, él ha podido articular para alcanzar su real. Y dice, sí, él ha hecho eso intuitivamente, pues no se podía partir más mal que él. Es su arte el que ha suplido a su sostén fálico. Entonces, para Joyce, la función del arte es su Santom como vía lógica, ¿no?, de nombrar ese Santom para alcanzar algo de su límite, de su imposible, de su real. Hay otra vía lógica que es el RSI articulado al síntoma, interpreto yo. Entonces retoma este aspecto de lo singular del Santom y lo plantea como diferente de lo singular de la suplencia metafórica del Santom como vía lógica en la psicosis, y lo diferencia de la metáfora paterna particular en relación a la ley, el falo y al otro en la neurosis. O sea, hay un cuarto en los dos casos, pero en uno, pero distintos. Este 4 que él dice, me he contentado con el 4, es un 4 distinto para la psicosis que para la neurosis. Dice, respecto del retrato del artista, dice, si él ha dicho él, en vez de decir el retrato de un artista, dijo el retrato de el artista. Dice, si él ha dicho él es porque piensa que él es el único, que en eso él es singular. Y después sigue con lo que interpreto como neurosis, porque dice, no tenemos más que eso como arma contra el Santom, dice, arma contra el Santom, el equívoco. Pues es únicamente por el equívoco que la interpretación opera. Y ahora yo... sí, Juli, pone por favor la 1.
Les voy a leer de la página 19 y 20 todo tres párrafos que son bastante condensados en respecto de la cantidad de conceptos que articula, y me parece que es una linda muestra del campo conceptual en el que se va a mover para trabajar la cuestión del santón y del síntoma como cuarto en relación a los tres registros. Primero la leo entera y después la vamos a ir desmenuzando. Tengo pensado escribir los conceptos en el Borromeo de 3, en las zonas en común o en las zonas de cada registro, para visualizar un poco este lugar de el nudo como un soporte formal para pensar todos estos conceptos. Bueno, dice: es preciso que haya algo en el significante que resuene. Yo la fui cortando un poco para hacer una hilación mejor. Los filósofos ingleses, los llamo filósofos porque no son psicoanalistas, ellos creen que la palabra no tiene efectos. Están equivocados. No se imaginan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Pero que este decir, para que resuene, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Y que lo es un hecho. Esto es porque el cuerpo tiene algunos orificios, de los que el más importante, porque no puede taparse, cerrarse, es la oreja, porque es a causa de eso que responde en el cuerpo a lo que he llamado la voz. Lo embarazoso es seguramente que no está solo la oreja, la mirada le hace competencia. More geométrico a causa de la forma, cara a Platón. El individuo se presenta como está, arruinado, jodido, como un cuerpo. Y este cuerpo tiene una potencia de cautivación que es tal que hasta cierto punto habría que envidiar a los ciegos. ¿Cómo es que un ciego, en tanto que se sirva del braille, puede leer a Euclides? Lo asombroso es esto, que la forma no entrega más que la bolsa o la burbuja. La bolsa, en tanto que se imagina en la teoría del conjunto, tal como la ha fundado Cantor, se manifiesta, incluso se demuestra, si toda demostración es tenida por demostrar lo imaginario que ella implica. Esta bolsa merece ser connotada por una mezcla de 1 y 0, único soporte adecuado de aquello a lo cual confina el conjunto vacío que se impone en esta teoría. De donde nuestra inscripción S índice 1, S1 dice abajo Rodríguez Ponte, preciso que se lea así: ella no hace el 1, pero lo indica como pudiendo no contener nada, ser una bolsa vacía. Una bolsa vacía no deja de ser una bolsa, o sea, el 1 que solo es imaginable por la existencia y la consistencia que tiene el cuerpo de ser piel. Esta existencia y esta consistencia hay que tenerlas por reales, puesto que lo real es tenerlas, de donde el término Begriff, que quiere decir eso. Lo imaginario muestra aquí su homogeneidad a lo real. Perdón. Y que esta homogeneidad solo se sostiene en el hecho del número en tanto que es binario, 1 o 0, es decir, que no soporta el 2 más de que 1 no sea 0, que él existe al 0, pero no consiste allí en nada. Es así que la teoría de Cantor debe volver a partir de la pareja, pero que entonces el conjunto es allí tercero. Del conjunto primero a lo que es el otro, la unión no se hace. Es por eso que el símbolo la restablece sobre lo imaginario. Él tiene el índice 2, S2, es decir, que indicando que es pareja, introduce la división en el sujeto, sea lo que fuere que allí se enuncie de hecho, quedando el hecho suspendido al enigma de la enunciación, que no es más que el hecho cerrado sobre sí, el hecho del hecho como se lo escribe, iguales al hecho
equívocos y equivalentes, y por eso límites del dicho. Bueno, como vieron, son unos párrafos recontra condensados que, bueno, yo dije, bueno, algo hay que hacer. Y bueno, no hacían cerrar las páginas. Claro, o saltear, claro. Entonces, bueno, algo fui buscando como para intentar aclarar este campo de conceptos, ¿sí? Articulados. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es tratar de escribirlos en el nudo, porque él va, como han ido escuchando, va articulando entre registros, hace entre el imaginario y lo simbólico, dice algo, entre lo simbólico y lo real, entre lo real y lo imaginario, y en el medio también, en el lugar del objeto A, yo creo que va desplegando lo que después va a ir trabajando más puntualmente. Así que bueno, voy a animarme, ¿sí? Es provisorio esto, como una manera de adentrarnos a pensar esto, ¿sí? Bueno, acá puse las dos formas de anudamiento de los 3 registros que él va, después lo vamos a trabajar. Del 3 y del 4. Bueno, entonces vamos a hacer uno grande para que pueda entrar las palabras. Entonces tenemos simbólico, imaginario y real. Bueno, es preciso que haya algo en el significante, decía en la primera página. Si puedes poner la anterior de nuevo. Ese algo se va a ir despejando, pero entiendo que es el agujero. Podemos poner significante acá en la zona de lo simbólico, exclusivamente sería esta la zona exclusiva de lo simbólico, acá con intersecciones con... No sé, ¿se llama intersecciones, Mónica? No, porque no es teoría de computación. Por eso, son zonas en común con lo imaginario, las 3 en común es el objeto A. Entonces yo diría que el significante, ¿no? Algo en el significante puede ser que haya algo en el significante, bueno, puede estar hablando de estos lugares, pero me aventuro ahora a poner que es el agujero, que es como él llama a este registro, ¿no? El nombre que le da así como al imaginario lo llama del orden, no es que lo llama, es del orden de la consistencia. Y lo real es del orden de la existencia, así como la escribe él separado, que después lo vamos a trabajar. Bueno, ahora uso todo la negra porque es más fácil. Entonces, ellos creen que la palabra no tiene efectos, porque no se imaginan
que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. La cuestión de la palabra, que yo lo trabajé, se articula la verdad la palabra, que tiene relación, podríamos poner acá significante, por ejemplo, acá la palabra, ¿no? es un concepto que Lacan lo trabaja en relación al toro y para mí lo trabaja en relación entre lo simbólico y lo real. La palabra tiene efectos, pero no se imaginan que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. El decir yo lo pienso acá, hay un decir, y el dicho lo pienso en relación a lo simbólico, ¿no? El enunciado y la enunciación, el dicho y el decir, para mí los está trabajando en esta relación de registros. Hay un decir, pero que este decir, para que resuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Lacan trabaja el cuerpo acá. Y ahora está diciendo que para que este decir resuene, está trabajando la articulación, ¿no? Es necesario que este cuerpo sea sensible. Y esto es porque tiene algunos orificios, ¿no? Entonces yo los orificios los pienso acá, en esta relación de lo imaginario con lo real, no de la bolsa cerrada sola. Ahora vamos a ver que para mí la bolsa también está acá, en la relación entre lo imaginario y lo real, cuando habla de la bolsa, del 0 y el 1, ¿no? Yo creo que el 0 él lo piensa acá, en el registro de lo real, el 1 lo piensa en el registro de lo imaginario, y el 2 lo trabaja desde lo simbólico, como para, me ayuda a pensar, ir poniendo, escribiendo estas cosas, usando el nudo, digamos. Entonces, bueno, y es a causa de eso que responde en el cuerpo lo que he llamado la voz. Bueno, ustedes saben que la va acá, entonces tenemos la voz y la mirada, está diciendo, ¿no? Que en el cuerpo, esto también pertenece a lo imaginario, ¿cierto? Esta zona es la que es común a los tres. Entonces está diciendo que el decir, para que resuene en el cuerpo, tiene que haber orificios. Y donde responde la voz o la mirada. Y dice, bueno, la mirada, amores geométricos, se refiere a, después lo vamos a trabajar, es un modo geométrico que él quiere proponer en el nudo como el nuevo modo geométrico para pensar, distinto de la modalidad geométrica euclidiana, ¿sí? El nuevo humor él lo plantea como el nudo, pero lo plantea acá, como que es algo de lo imaginario que articula lo simbólico y lo real. Acá plantea el more geométrico. A causa de la forma, el individuo se presenta como un cuerpo. Y este cuerpo tiene una potencia de cautivación, bueno, sí. Lo asombroso es que la forma no entrega más que la bolsa, ¿no? Y empieza a trabajar esto de la bolsa, en tanto que se imagina en la teoría del conjunto, demuestra que lo imaginario que ella implica y que esta bolsa merece ser connotada por una mezcla de 1 y 0. Por eso para mí esto de la bolsa y la piel, por un lado se presentan como lo imaginario, la forma, pero cuando él plantea que debiera ser connotada por una mezcla del 1 y 0, yo entiendo que está tratando de
incluir, después voy a leer algunas cosas del seminario 22, de justo la clase anterior a la primera del 23, cómo él da otra concepción de lo imaginario, que es esta, que va articulando con lo real. No es un imaginario, simplificado, sino es un concepto complejo, que él hace ese énfasis de poner el nudo y lo imaginario y lo geométrico como algo que articula el imaginario y real, imaginario, simbólico y real. También ustedes saben que acá está el goce del otro. He visto que aparece tachado también en algunos casos, tanto en Rodríguez Ponte como en esta Ferla. En alguna ocasión aparece tachado y en otras no. Pero no me metí ahora en eso. Ahora lo dejo así porque inicialmente lo trabaja así. Acá trabaja sentido. Bueno, y acá goce fálico, que podemos poner el falo, la falta, ¿no?, que estaba hablando antes, en esta relación simbólico-real. Del 1 y el 0, el Begriff, este concepto de Frege, ¿no?, que es que en un conjunto uno puede decir, bueno, en vez de decir no existe, sino se dice que ese conjunto le corresponde 0, o sea, arma la bolsa y pone número 0, o sea, es lo que está intentando hacer acá en esta relación del 1 y del 0. No es que no existe, sino que este existe como 0, tiene una existencia como fuera de, y eso se registra, se registra como 0, se registra como 1, ¿no? El Begriff también lo pone ahí. Lo imaginario dice, muestra aquí su homogeneidad a lo real. Y esta homogeneidad solo se sostiene en el hecho del número en tanto que es binario, 1 o 0. Es decir, que el 2 se soporta porque el 1 tiene una existencia por fuera del 0 y el 0 existe por fuera del 1, ¿no? Existir fuera de, él lo trabaja después en la clase 2 o 3, unos del otro. Y entonces, entre ellos, la unión no se hace, dice. Por eso vamos a trabajar después el tema del falso agujero, a diferencia de el enlace, porque no, como ustedes ven, cada uno de ellos está separado del otro, ¿no? O sea, la unión no se hace del imaginario con el real, tampoco se hace con el simbólico, ni el simbólico con el real. La propiedad borromea es que se enganchan de tal manera que no se toman, ahora después vamos a mostrar, no toman los agujeros directamente, sino que utilizan el agujero de otra manera. Entonces, la unión no se hace. Es por eso que el símbolo la restablece sobre lo imaginario. No sé si se refiere a este sobre de que va por arriba, ¿no?, pero lo toma en ese enganche. Y lo del hecho, que insiste con lo del hecho, yo lo relaciono con lo real, con esto de es un hecho, el hecho cerrado sobre sí. Cada vez que habla de hecho yo escucho que está trabajando esta consistencia, este registro, el hecho cerrado sobre sí,
y el tema del límite. Bueno, acá tenemos el número binario, también dice el número binario respecto de lo simbólico. Pero él dice el símbolo, como que vuelve a rescatar esa palabra que a mí me volvió a sonar como nueva, digamos. Bueno, respecto de la bolsa y la cuerda, dice, de la bolsa, él la relacionaba, vieron que a veces trabajamos que la bolsa en Freud es la superficie o la esfera cerrada. Él dice que él está llevando la bolsa a otro terreno en este momento, está trabajando el 0 y el 1, va hacia el conjunto en Cantor, va al tema del Begriff, del concepto en Frege, lo está llevando a otro terreno, el tema de la bolsa y el cuerpo como piel, lo está llevando a la articulación imaginario real, por lo que yo entiendo. Dice, la cuerda prueba que una bolsa, que es el mito de la esfera, dice en la clase 11 del 23, solo está cerrada al coserla. Ahí ya empieza a poner crosscap, empieza a articular la bolsa a otros conceptos. Bueno, los temas que estaban en negrita de estos párrafos, los vine trabajando, estuve viendo del 20, el 21, el 22, o sea, son seminarios que pudimos haber leído, pero no los trabajamos juntos, ¿no? Hay mucho ahí que viene para el 23. Y bueno, ¿cómo está pensando el tema de los registros en este momento? Me pareció a mí necesario revisar cómo piensan los registros, porque está trabajando el nudo del Saint-Thome en relación a los 3 registros, y yo no estaba del todo empapada de cómo pensaba los registros a esta altura. Entonces, les leo un poquito algunas cosas de esta clase del 22, que él se dedica a articular. En esa clase del 22 es muy linda, porque él trabaja los nudos, el nudo de 3, de 4, el falso agujero, la recta infinita, y habla de los registros. Mucho los articula, el imaginario con lo real, el imaginario y el simbólico y lo real, o sea, está presentando los nudos y está preparando el nuevo seminario como una revisión de cómo conceptualizar los 3 registros y qué va a ser ahí el síntoma. Entonces tenemos como que me pareció a mí que era necesario refrescar eso, y esa clase es muy linda porque bueno, habla mucho de los registros. Dice, por ejemplo, RSI, bueno, primero dice, no hay estados de ánimo, hay decir para demostrar, bajo el título 456 el próximo año. Hay decir para demostrar. Hay un decir para demostrar, ¿no? Si pensamos como analistas, ¿no? Hay un decir para formular y de ahí poder leer una estructura, ¿no? Que se pueda demostrar ese decir, ¿no? Como cuando nosotros nos ponemos a discutir, que se pueda demostrar ahí una estructura en ese decir, y ahí pone el nombre 4, ¿no? RSI se han dado como letras, no es sino porque ellas son 3 que hay uno que es lo real. Dice, ¿cuál de estas 3 letras merece el título de real? Yo pensé que la R.
Pero si lo dice así, no. ¿Cuál de estas 3 letras merece el título de real? El número 3 hay que demostrarlo. Como lo que es, si es lo real, a saber lo imposible. Es el tipo más difícil de demostración. Lo que se quiere demostrar sobrepasa el decir. Es preciso que sea imposible. Es preciso demostrarlo y no solo mostrarlo. Demostrarlo resulta de lo simbólico. Si lo simbólico toma así el paso sobre lo imaginario, eso no basta. O sea, está hablando de que mostrarlo no alcanza, demostrarlo no alcanza. Está articulando todo el tiempo, no es uno sin el otro. Esto es lo que trato de poner a prueba. Un número anudado. ¿Es un número o es otra cosa? Estando determinado como sujeto por el inconsciente, o bien por una práctica que implica el inconsciente como supuesto, esto es decir, que como todo supuesto sea imaginario. Es el sentido mismo del término sujeto, supuesto como imaginario. ¿Qué hay en lo simbólico que no se imagina? Hay el agujero. Bueno, pasamos a la 3. Ahora él va a trabajar esto del agujero con los nudos. Y entonces presenta la diferencia entre lo que es... este es el Borromeo en 2 presentaciones en el plano. Este sería con las rectas infinitas, que ahora vamos a ver qué es, pero son 2 presentaciones del mismo nudo. La recta infinita lo trabajó Mónica, pero igual algunas puntuaciones hago. Es un concepto de la geometría proyectiva, fundada por Desargues en el 1600. Dice que simplifica, con esta noción de la recta al infinito se simplifican cuestiones referidas a las rectas paralelas, a todo un problema de la recta paralela. No nos vamos a meter. Recta infinita en francés es droit infini, DI, que Lacan usa como homofónico de Dios, la Dei, dice, ¿no? Entonces, es todo un concepto de lo infinito, pero que lo trabaja como una recta que se cierra, es una recta que se cierra en un punto infinito. Por eso es homóloga al círculo, dice. Es homólogo, se puede escribir así en esta presentación o de aquella forma, pero la recta no es que queda como abierta, sino que se cierra al pasar por el punto único al infinito, que ese punto al infinito es a lo que se reduce el horizonte en un plano proyectivo. Ahora, ¿para qué usa la recta infinita en vez de usar círculo? Diríamos. Lo que yo entiendo es que dice que la condición es que esa recta infinita, al pasar por ese punto infinito, no se anude con otra recta infinita que pase por ese mismo punto. O sea, es condición de que no se anuden. Él dice que es el soporte más simple del agujero, la recta infinita, porque dice que tiene agujero de un lado y del otro, que todo alrededor es agujero, dice. Después dice que es una escritura que viene de otra parte que del significante. No solo la recta infinita, sino el nudo Borromeo. O sea, está planteando que esta escritura no es una escritura solo de lo simbólico, sino que está tratando de hacer con esta formulación una articulación en todo, imaginario, simbólica y real. La característica de ese punto al infinito es no poder ser situado. Es interesante también, porque es como que refiere a la zona de lo real, a lo que queda por fuera, a la existencia, pero no
suelta como una nada o un vacío, sino siempre articulado, siempre limitado. Entonces yo entiendo que usa, hasta ahora entiendo eso. Bueno, esto lo borro. Esa presentación con la recta infinita, si cierra, se puede es fácil. Déjamelo un minutito, Juli. Está bien. Entonces está el imaginario, el registro real y... ¡Ay! Me equivoqué. El negro es el imaginario. Siempre está usando el rojo para el simbólico, entonces me acostumbré a hacerlo así. Después cambia, pero yo me acostumbré. Cuando me acostumbro, ya está. El rojo. Entonces, esto si completamos, como decimos que la recta infinita hay que cerrarla, entonces esto cierra. Esta es la real y esta es la simbólica. ¿Sí? Se completa. Son dos presentaciones de lo mismo. Bueno, lo del agujero y el falso agujero. Como mostraba Mónica la otra vez, que haga enlace es que entre, ¿no? Entre una punta y ahí se cierra, ¿no? Como las cadenas que usamos. Esto acá dice esto es utilizar el agujero, dice. Y hay otra manera de articular el agujero que no es utilizándolo de esta manera, sino que es a mí se me apareció la imagen de, si recuerdan, los relojes de Dalí. Bueno, entonces esto está cerrado y esto está cerrado. Entonces se pueden articular de manera tal que arman como un agujero, pero es falso porque no entró, porque esto estaba cerrado y este también, ¿sí? Pero arman un falso agujero. Entonces vamos por partes. Pero yo si lo suelto, esto cae, no está bien agarrado, cae, ahí está. Entonces dice, hay el agujero. Lo notable del nudo Borromeo es que aún no circulando de una manera que utilice el agujero como tal, como en el primer caso, hace cadena, sin necesidad de usar el agujero. Él insiste en esto, que esta relación del Borromeo, poneme la 3, por favor, Juli. No están agujereando un registro al otro, no están agujereando, se relacionan de otra manera. No hay necesidad de usar el agujero, porque él se va a reservar el agujero consistente borromeanamente para otro agujero que se produce entre los tres. Es lo que yo voy siguiendo. Él va a usar el agujero para algo más específico, no para la relación entre los registros, aunque al registro simbólico le ha puesto ese nombre de agujero, porque dice que es lo que hace agujero. Bueno, entonces no hay necesidad de usar el agujero, puesto que eso hace nudo sin hacer cadena. Y dice, es porque
la condición de que no están anudados, que el tercero los anuda. O sea, él no quiere plantear relaciones, él quiere una geometría en donde no, donde el tercero, él necesita una concepción geométrica donde sea el tercero el que anude, no que se anuden de a dos. Parado. Como él va a trabajar, está prendido, ¿no? Como él va a trabajar la no relación sexual, él necesita algo que no anude de a dos. Él necesita algo que anude de a tres o de a cuatro, pero de a dos no. Entonces él trabaja mucho esa diferencia, que no anuden de a dos, que sea el tercero el que los anude. Entonces, otra vez volvemos a hacer esto. Entonces, estos no anudan, solo se apoyan, digamos, y hacemos el falso agujero. Y el tercero es el que sí hace enlace. El tercero sí hace enlace. Pero hace enlace con un falso agujero. No hace con este acá dentro del violeta, ni hace con el de adentro del rosa, ¿sí? Hace con el agujero que conforman los dos, ¿no? Porque después él va a trabajar como duplicidad. ¿Qué dice? Si no lo saco no lo veo. Ahí está. Entonces este sí, hace enlace con el falso agujero, se cierra y también, bueno, lo trabaja para plantear también que es necesario en esta geometría que él está buscando, en este nuevo método, en nuestro nuevo modo que es el nudo, que cuando así como ninguno entre sí hace nudo con el otro, cortando cualquiera de ellos, quiere demostrar que todos se sueltan y no solamente uno, que no quedan dos, que nunca quedan dos. Juli, poné la 4. No, una más. Ahí está. Entonces, en estaferla está esta. Y esta no es. Yo la hice y no es. Esa es, la de Rodríguez Ponte. Esa es esta que hice del falso agujero, que pasa, esta que no está terminada de anudar, ¿no? Está de un lado o del otro, es una, solo que está, ¿sí? En cambio la de estaferla es esta. Yo ya la traje hecha para no perder mucho tiempo. Esta pasa por otro lado, ven que pasa. Entonces, ay, perdón, no agarré más eso. Esta, si sacamos uno de ellos, ¿cuál es? Amarillo, sí, el amarillo. Bueno, yo cuando, para pensarlo mejor, digo, bueno, imaginariamente, ¿cuál es el que uno dice si lo saco los otros dos quedan? El de abajo, ¿no? Imaginariamente, uno dice, si yo saco estos dos quedan. ¿Qué tiene que ver este con el de arriba, no? Entonces yo pruebo esas cosas, ¿no? Para ver si realmente... Entonces, espera, si yo quito el rojo que está abajo, quedaron anudados, no es Borromeo, ¿entienden? Entonces,
Este no es el... Sí, déjalas. Este no es. Porque tiene que ser que cualquiera que se saque, o sea, este, vamos a hacer para que se vea, este también no diría, bueno, si saco el de abajo, ¿qué pasa con el de arriba? No pasa nada. Bueno, pero sí pasa porque está esto que les digo del reloj de Dalí, está apoyadito nada más. Eso es lo que quiere trabajar Lacan. Cualquiera sea el que se saque, se tienen que desanudar porque no están anudados entre sí. Entonces, es que en la medida en que estos dos redondeles no están anudados, que el tercero los anuda. Lo simbólico dará indefinidamente la vuelta de la falsa cadena de lo imaginario de lo simbólico. O sea, lo simbólico y lo imaginario hacen una falsa cadena que se va a abrir sin lo real. Para que un nudo sea Borromeo no es suficiente que sea nudo. Anudan dos círculos de manera tal que no estén anudadas. Y que hagan aquí algo que es tanto la consistencia de un círculo como de una recta infinita. Eso basta para hacer un Borromeo. Bien, nada va a serle más fácil de imaginar lo siguiente, que si ustedes hacen pasar aquí otra, ahora la siguiente. Ahí está. Estos sí son los dos de Staffordshire, que se veían mejor, y esta sí es la que presenta Lacan como aparentemente borromeana. Aparentemente. Entonces, si ustedes hacen a pasar por aquí otra, tienen una figura que tendrá el aspecto de ser un nudo borromeo. Sin embargo, no es suficiente cortar una consistencia, que le llama consistencia a cada cuerda. Por muchas razones que también en algún momento hablaremos. Avísamela una. No es suficiente con esta cortarla para que sea Borromeo. Esa yo la hice, es linda, me gustó porque arma un agujero entre los cuatro, se ve el agujero, pero es una apariencia. Ay, mira, acá, ahí está. Este es que es aparentemente Borromeo, pero no lo es, porque si yo saco una, por ejemplo, la azul, no se desarman todas. Entonces, ¿ven? No se desarman todas. En cambio, aquella sí es borromeana, que es esa es la que arma, la que se arma con el Borromeo de 4. A ver la que sigue, Juli. Ahí está. Se arma el Borromeo de 4 con esa que empezaba con las rectas infinitas por los costados. Si las cierran, se arma el Borromeo de 4, que están estas dos presentaciones, una es la de Rodríguez Ponte y esta es la de Staffordshire. ¿Qué es esta? Yo le puse celeste porque pensé que el negro no se iba a ver bien para el imaginario. Que cualquiera que se quite, se sueltan todas, ¿sí? Esa es la estructura que Lacan quiere, incluso para el agregado del cuarto, como nuevo elemento. Ahora, en el de 4, los registros no están calzados como en el de 3, están los 3 separados, uno atrás, uno adelante y otro adelante, y el cuarto es el que hace por arriba, por abajo, va haciendo el cruzamiento por arriba, por abajo, por arriba, por abajo entre los 4.
Por eso, acá el que hace el cruzamiento, yo le puse el celeste, no, el amarillo, es el de Santón. Y si uno quita cualquiera, se sueltan todos. O sea que él está trabajando algo, insisto, que es que o todos o ninguno. Que el cuarto dice eso, ¿no? Entonces, tendrá el aspecto de ser un Borromeo. Sin embargo, no es suficiente cortar esa consistencia para que cada uno de los otros tres esté libre de los otros dos. Para que sea así, sería necesario que las cosas se dispusieran de otro modo. A saber, que la disposición de 4 elementos sea de esta forma en tanto que mostrable. Entonces, algo que tiene el aspecto de una neurosis, ¿no? Vamos a llevarlo para allá. Hay que pensarlo bien, porque parece, ¿no? ¿Por qué está trabajando esto? Parece. Entonces, bueno, me parece que este tema de los nudos, que él lo trabaja como su nuevo modo geométrico, es para entrenar la lectura del analista, del texto, porque a mí me gusta ver esto, porque esto puede ser el texto que se arma en un análisis, ¿no? Este embrollo. ¿Y qué es este embrollo? Y hay que ver, porque hay que abrirlo para acá, hay que abrirlo para allá, a ver qué estructura se puede leer, ¿no? ¿Vale? Me parece que él está queriendo trabajar este entrenamiento, ¿no? A ver, en qué orden, en qué disposición, él trabaja mucho, en qué disposición se presenta, en qué orden se presenta, para que sea legible esa estructura distinta de la apariencia. Bueno, y acá, volviendo un poco a los registros y a cómo concibe los registros, porque él dice que el nudo es una nueva manera de escritura, ¿no? de su nueva geometría, en donde esta cosa de lo que se ve y lo que se muestra no lo minimiza como a veces pensamos lo imaginario. Y bueno, recorté un poco unas citas que él habla sobre lo imaginario, porque él, lo geométrico lo trabaja con este aspecto imaginario de la mat, de lo enseñable, ¿no? Que sería la relación imaginario-simbólico también, el imaginario real. Dice, he dicho, ninguna objeción a lo que imagino. No dije, me imagino. Son ustedes los que se imaginan comprender. Lo imaginario es una dimensión tan importante como las otras. Esto se ve muy bien en la ciencia matemática. Es decir, en aquella que es enseñable. Enseñable es demostrar, ¿no? Lo que se muestra. Enseñable, y dice, enseñable porque concierne a lo real que vehiculiza lo simbólico. Y empieza con esas frases, donde manda en una oración los 3 registros, ¿no? Enseñable porque concierne a lo real que vehiculiza lo simbólico. Por otra parte, que no es vehiculizado sino por lo que constituye lo simbólico, siempre cifrado, como trabajaba vos, Fede. Lo imaginario es lo que detiene el desciframiento, es el sentido. ¿Recuerdan que era la relación entre imaginario y simbólico? Hay algo de detención, de límite que hace lo imaginario a ese desciframiento infinito que puede ser lo simbólico, ¿no? Muy interesante. Es preciso detenerse en alguna parte, e incluso lo más pronto que se pueda. Lo imaginario es siempre una intuición de lo que hay que simbolizar. Algo para masticar, para pensar, como se dice. Ese dominio de la opsis, de lo óptico, es lo que hace siempre, es lo que hace que siempre haya intuición en aquello de lo que parte el matemático. Tal vez les haga sentir el nudo, a propósito de este año,
a propósito de lo que ellos llaman el espacio vectorial. Y ahora voy a hablar de algo muy interesante, que es el espacio, los tres registros como el espacio del parlétri. Está hablando de lo imaginario y de cómo conceptualizar imaginariamente el espacio del sujeto. Dice el espacio, es decir, algo que es matemáticamente enseñable, algo estrictamente simbolizado, o sea, no lo desanuda de lo simbólico, estrictamente simbolizado, y que en último grado puede funcionar por medio de una máquina. Y dice, mire qué interesante, ella, la máquina, no tiene nada que comprender. ¿Por qué habrá que volver a comprender, es decir, a imaginar para saber dónde aplicar el aparato? Interesante, ¿no? La máquina sola de los significantes, ¿no? Es como al infinito, como decía antes. Lo simbólico hará indefinidamente la vuelta de la falsa cadena. Entonces plantea lo imaginario como un límite y una manera de imaginar para saber dónde aplicar el aparato. Y acá pone esto del more geométrico o del mos geométrico, que es algo, es una palabra usada por Euclides, por Spinoza, como método geométrico para pensar. Y dice que en su nuevo more geométrico, digo more porque me sale en inglés, pero no, more, su nueva manera de pensar el espacio del parlétri. Y dice, hay 3 dimensiones del espacio habitado por el hablante. Y estas 3 dimensiones, ¿no? Las casas del dicho, dimensiones, como casas, el espacio del hablancer, se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real. No es porque hay 3, no es como las coordenadas cartesianas, no se vayan a equivocar, que corresponden a la vieja geometría. Es porque se trata de un espacio, el mío, tal como lo defino por estas 3 dimensiones, es una geometría cuyos puntos se determinan por el calce de aquello que he llamado mis redondeles de hilo. Entonces, su nueva geometría es el nudo, para conceptualizar una nueva manera de pensar el espacio que determine el calce. El calce se refiere al punto, dice, porque tal vez hay otra manera de hacer un punto que a cerrar el espacio, desgarrar la página y después con la línea que no se sabe de dónde, pero flota entre los dos, ¿no? Que es como la geometría euclidiana, una línea, un punto que flotan de acá, de allá, dice. Eso es el punto, dicen, es decir, ninguna parte, es decir, nada. Qué bueno, ¿no? Como hablaba la filósofa Vasallo, era sobre el tema de la nada como una cosa abierta. Lacan está trabajando algo que cierra. No le interesa el punto como algo al infinito, como una nada infinita, una existencia, un existere abierto. No, lo cierra. Y el punto que calza entre los 3. Tal vez hay otra manera de plantear el punto, que ellos puedan calzarse de manera de quedar inseparables. El calce se escribe algo así como que si ustedes tiran en alguna parte de uno cualquiera de estos redondeles de hilo, verán que hay un punto por donde los 3 calzan. Esto es diferente de lo que se ha elucubrado hasta ahora como geometría. Porque esto exige algo de una consistencia diferente a la de ese vacío con el cual se opera en el espacio. Yo creo que por eso no solo lo imaginario llama consistencia. Vieron que a todos los cuerdas lo llama consistencia. Él hace mucho énfasis en esto, ¿no? Una consistencia diferente a la de ese vacío con el cual se opera en el espacio. Hacen falta 3 siempre, en todo caso, para determinar un punto. Si es que el inconsciente existe. Y
por eso decía yo, cuando él planteaba al principio de cómo este ser, el esplendor del ser en Joyce lo plantea como un punto débil, ¿no? También está trabajando el tema del punto, cómo está la articulación en un caso y en otro. Bueno, estas tres dimensiones son tres estrictamente equivalentes. O sea, no hace una primacía de un registro sobre otro. Los plantea como equivalentes, como tres consistencias que se articulan y entre las tres forman un nudo. Un punto. Para hacerlas equivalentes tenemos el truco. Las designamos por medio de letras. Es la apertura en una nueva álgebra, de allí la importancia de lo escrito. Dice, acá miren qué interesante lo que dice de lo simbólico también. Ustedes siempre comprendieron, pero equivocadamente, que el progreso estaba en haber marcado la importancia aplastante de lo simbólico, con respecto a ese desdichado imaginario por el cual comencé sobre pretexto del narcisismo. Figúrense solamente que la imagen del espejo es enteramente real, que está invertida, y que incluso con un nudo, sobre todo un nudo que es un espacio orientable, no hay nada más especular que un nudo. Bueno, pues eso se trabajará. Bueno, y trabaja las letras y la combinatoria. A ver. Bueno, hablando de la combinatoria, del levógiro y del dextrógiro, solo un poco porque en algún momento lo vamos a tener que... Lo hago chiquito. Ay, qué deforme. Bueno, imaginario, simbólico y real. Este es el movimiento levógiro, ¿no? Y acá lo pone como letras A, B y C. Entonces dice que A, B, C es de la misma estructura que decir B, C, A o C, A, B en cuanto al sentido. Al menos lo que dice acá. Dice, o sea que gira en redondo. Dice, hay una orientación, este espacio orientable. Pueden escribir las letras, las A minúsculas, los acerca más, eso gira en redondo, eso funda la combinatoria. Hay una primera serie, ABC, que llamo levógiras, que siempre deja un cierto orden. Lo mismo es conservado en BCA, ¿no? Porque el otro sentido sería hacia allá, como las agujas del reloj. Levógiro es al revés de las agujas del reloj. Y dice... es lícito que imaginen que la I de imaginario, la I mayúscula, la que ha enhebrado la C, que imaginen la realidad, y empieza a jugar con eso, dice, es lícito que imaginen la realidad de lo simbólico. Empieza a hablar así, ¿no? Usando ese levógiro. Es lícito que imaginen la realidad de lo simbólico, o sea, la falta, por ejemplo, ¿no? La realidad de lo que existe a lo simbólico, ¿no? Basta con que lo real quede antes ABC, y no crean por ello que ese antes de lo real en relación con lo simbólico sea por sí solo una garantía de cualquier cosa. No está diciendo ABC, A en lo real y entonces A está primero o está antes.
Él lo advierte, no crean que ese antes está ahí como garantía de nada. Pero, dice, realiza lo simbólico de lo imaginario. Entonces juega otra vez con eso. Se realiza lo simbólico de lo imaginario, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que realiza lo simbólico de lo imaginario si no es la religión? Y por eso, y es gracias a eso que la religión no esté próxima a sufrir. Y esto nos pone a los analistas del mismo lado, del mismo levógiro, porque al imaginar lo real de lo simbólico, él rescata ese, el que empieza acá. Al imaginar lo real de lo simbólico, dice que la iglesia realiza lo simbólico de lo imaginario, pero dice que los analistas debemos imaginar lo real de lo simbólico. Dice, en nuestro primer paso, al imaginar lo real de lo simbólico, nuestro primer paso es la matemática. Y el último, porque imaginar, en este momento que él plantea el more geométrico, es el nudo. Imaginar a través del nudo, ¿no? Esta nueva concepción de lo imaginario. Imaginar lo real de lo simbólico, nuestro primer paso es la matemática, y el último, lo simbólico, que nos conduce a la consideración del inconsciente, ya que desde allí se abre camino a la lingüística. O sea, que es preciso extender el procedimiento matemático, que consiste en advertir lo que hay de real en lo simbólico. Y es allí donde se dibuja, lo imaginario, para nosotros un nuevo paisaje. Lo imaginario no debe ser colocado en un rango cualquiera. Es el orden lo que importa en la lengua, y la estructura hay que imaginarla. Está bueno. Ahora, lo real de lo simbólico, imagina lo real de lo simbólico, el objeto A, la no relación sexual. Hay mucho ahí que nosotros tenemos esos conceptos que habría que como que ir ubicando. Y el agujero que subsiste borromeanamente. Dice, el nudo está hecho en el espíritu de un nuevo Mos. Es muy difícil pensar en el nudo con los ojos cerrados, ¿no? Dice, no hay nada mejor que manipular unos hilos. Dice, todo lo que subsiste de la relación sexual es esta geometría. Es todo lo que queda a la especie humana de soporte para la relación. Y después dice algo muy interesante, dice, la resistencia que la imaginación experimenta a la cogitación de lo que es esta nueva geometría, la resistencia a los nudos, ¿no?, que hablamos tantas veces, dice, esa resistencia es algo que me impacta por haberlo experimentado. Bueno, entonces, sigo, ¿tienen algunas preguntas? Estamos unos 20. Yo para seguir tengo, pero no sé cómo estamos, si se entiende, si hay que aclarar. Sigo. Bueno, recuerdan que al principio de la... Ahora vamos de lleno a... no sé a dónde. No, porque acá veo que no vamos de lleno todavía. No, para trabajar el significado de existencia, consistencia y subsistencia, porque habla de que el agujero subsiste. Es muy interesante lo que encontré sobre eso. Bueno, ¿qué hacen uno? Recuerdan que al principio de la clase decía, ¿qué procedimiento lógico podemos encontrar para hacer uno? Nombrar la nominación. ¿Ven cómo va llevando la nominación? El síntoma hace uno, el 4 hace uno, ¿no? Cómo nos va llevando. Y él habla de tríplice y trinidad, ¿no?, que hacen uno, el tríplice y la trinidad.
a partir de 4 que se encuentra una vía que hace del círculo acoplado tomado para cada uno al punto que nos parece exigible volver a encontrar en cada uno ese tríplice, encontrar en cada uno, o sea, no pensemos lo imaginario solo, ni lo simbólico solo, ni lo real solo, encontrar en cada uno ese tríplice, esa trinidad de lo simbólico, lo imaginario y lo real, que bueno, es el objeto A, ¿no? Que está ahí, armando, lo que se arma entre todos, entre los 3 registros. A saber, evocar que lo real se sostiene en esos términos. Para mí ahí está hablando de lo real del objeto A, de ese punto que se toma entre los 3. No está hablando de lo real del registro. Entonces, ese tríplice, esta trinidad de lo simbólico, lo imaginario y lo real, evocar que lo real se sostiene en esos términos que he fomentado con el nombre de existencia, de consistencia y de agujero. Hacer que la existencia escrita como yo la escribo es lo que juega hasta un cierto límite en el nudo. Bueno, existencia, consistencia, agujero y subsistencia. Dice, lo que hace consistencia es del orden imaginario, como lo que supone esto, imaginar, que no es verdaderamente tangible, de lo cual resulta la ruptura. Resta entonces para lo simbólico la afectación del término agujero. Esto en tanto que la matemática, aquella que se califica como la topología, nos da una figura bajo la forma del toro. Nos da bajo la figura del toro algo que podría figurar el agujero. Ahora bien, la topología no hace tal cosa, aunque más no fuera porque el toro tiene 2 agujeros, el interno y el que podemos decir que es externo, y se demuestra participar de la figura del cilindro, que es una de las maneras que para nosotros materializa mejor la recta al infinito. La piensa como cilindro, como un toro abierto, o sea, con un agujero inclusive, cada consistencia. Bueno, la cuestión de existencia, entonces, esta es existencia, este es agujero y esto es consistencia. Y este es el agujero que después con el cuarto, con el santón, subsiste borromeanamente. En filosofía encontré que consistencia, existencia y subsistencia se interrelacionan todo el tiempo cuando se evoca a una u a otra, de lo que mínimamente leí de Carter Mora, nada más. Pero había mucho de eso. En existencia decía, bueno, lo que está afuera, lo que hay. ¿Vieron cuando Lacan dice hay del uno, hay del agujero, hay del, ¿no? Y nosotros trabajábamos otra vez esto de la realidad, lo que hay. Dice la cosa, lo que hay en la cosa, in re. Y estábamos trabajando con Federico y Karina esto de la realidad, qué es la realidad, qué no es la realidad, qué existe, ¿no? Y ya desde Parménides y Platón, lo que existe es lo inteligible, el mundo de las ideas. Eso es recontra viejo. No es lo que está ahí, sino más allá de todo ahí. Y encontré en existencia también una alusión a Ricardo de San Víctor. ¿Recuerdan que lo trabajábamos en el seminario 20, cuando se trabajaba el ser no eterno, que es por sí mismo, que no hay? Bueno, acá también él en su De Trinitat
Trinitatis tiene su texto sobre la Trinidad, dice que la existencia también la escribe como la escribe Lacan, separado. No me llamaría la atención que lo haya tomado también para eso. Dice Ricardo de San Víctor, dice, el término existere es un verbo compuesto y la preposición ex refiere a que es existir de alguien, tener el ser de alguien, ser de alguien o tener de alguien su ser sustancial, o sea, de otro. Interesante. Y Santo Tomás también, que bueno, Lacan sabemos que lo toma, trabaja la existencia como algo que es fuera de la nada, en cuanto al acto, ¿no? No en la nada. Vieron cómo trabajamos lo real como fuera de, pero no en la nada, extra nihilum, sino en acto, la existencia, no como potencia. O sea, la existencia va refiriendo al otro, al ser por el otro, al existir por el otro. En Kant también lo trabaja como una posición. El es no puede subsistir por sí mismo. Ahí está el subsistir. Subsistencia viene de subsistir por sí mismo. El existere no, es por el otro. Es una existencia apoyada en otro. El Begriff también está Frege acá en existencia, lo pone al concepto, porque dice las cosas que caen o no bajo tal concepto, ¿no? Dice la proposición según la cual no hay ningún triángulo rectángulo equilátero escaleno, ¿no? Pone ese concepto, triángulo rectángulo equilátero escaleno, no se dice que no existe, sino que se le asigna cero. Entonces, dice que partiendo de esto puede extenderse el concepto de existencia análogo al de número, siendo la existencia una propiedad de los conceptos, el argumento ontológico resulta inadmisible. Y Russell, que trabaja la existencia como que es un tema de análisis lógico del universo del discurso, y plantea el problema de la transposición, muy interesante porque me hizo acordar a lo que habíamos leído de Vapro, que vos me diste, Mónica, de lo de Sam, de la transposición a una forma lógica de una forma gramatical, al problema de la transposición, ¿no? Cuando trabajamos los nudos, cómo se puede transponer un texto a nudo. Eso lo trabaja, no por los nudos, Russell, pero trabaja ese problema de cómo se transpone de un lenguaje, de una forma gramatical a otro lenguaje lógico. Todo eso está en el artículo de existencia. Que son todos temas que Lacan toma, ¿no? Consistencia se refiere a la prueba de consistencia, a si un cálculo es consistente o no. A Hilbert, a Gödel, el trabajo de la prueba de consistencia, que tiene que darse, la prueba de consistencia se tiene que dar en un lenguaje más rico que el lenguaje citado, o sea, otra vez, cómo transponer, cómo plantear si un lenguaje es consistente. ¿Quién puede plantear eso? Si es dentro del sistema o tiene que ser fuera de ese sistema, la consistencia. Eso se refiere otra vez a la consistencia lógica. Y la subsistencia, que vi que cuando él dice el agujero borromeanamente subsistente, solamente refiere subsistente al agujero sustentado borromeanamente, y al nombre del Padre como subsistente. Lo usa para tres cosas puntuales el subsistente. O sea, que una vez anudado en el nudo de 4, ahí plantea que ese es el agujero subsistente entre los 4. Y ese sería el 4 del nombre del Padre,
que decía al principio, en el final de la... Eso es lo que él decía cuando leí antes el final de la clase del seminario 22, lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. Un agujero borromeanamente subsistente. Subsistir viene de substancia, refiere a la substancia, al existir con condiciones propias, al existir por sí mismo, no al existere por otro o a una posición por otro. Y equivale a la forma. Dice que en su comentario de Boecio a las categorías de Aristóteles, la subsistencia refiere a la forma. O sea, estamos en el mismo campo de conceptos. Y Santo Tomás refiere la subsistencia a la hipóstasis, que es la Santísima Trinidad. Estamos con la Trinidad. Él habla de la Trinidad, del tríplice. Subsistencia en Santo Tomás refiere a hipóstasis, que es supuesto persona especialmente de la Santísima Trinidad. En acá nada es casualidad, o poco. La subsistencia limita a la existencia. Bueno, eso les quería contar porque me pareció interesante. Son menos 5 la hora casi. Bueno. Queda el trabajo de lo que sigue en la clase del nudo de 4. Y bueno, y la articulación del nudo al texto, y animarnos un poquito a avanzar para enjambre. Y bueno, no sé si interesó un poco esta manera de que estoy estudiando para compartirla, no sé, que si quieren ahora hablar de alguna cosa o ya suficiente. Sí. Son temas hiper complejos y me parece que acá está poniendo toda la carne al asador ahí en ese movimiento, pero estoy tratando con estos temas como de ir como a cuestiones como muy simples, ¿no? Digo, a mí me parece que una buena hipótesis para qué hace Lacan con los nudos, que es mi pregunta desde que estamos con esto, es justamente geometrizar el espacio del parletre, ¿no? Si es así, es algo que ya nos ha pasado y lo hemos trabajado. Hay que pensar en dos dimensiones del símbolo de lo simbólico, ¿sí? Porque el parletre ya opera en relación al símbolo, ¿no? Podemos decir así, es el lenguaje o el significante funcionando, ¿sí? Ahí en ese espacio donde se realiza el parletre, que es posible, digamos, que tiene que ver con el símbolo funcionando, que se deducen estas propiedades que, digamos, me parece que la insistencia con lo borromeo justamente tiende a evitar lo que pasa con el poslacanismo en relación a lo real, que se lo supone, ¿sí?, como por fuera justamente del símbolo, ¿sí? Entonces, digamos, me parece que hay dos niveles del símbolo, ¿no? Digamos, si hay parletre, digamos, ¿no? Hay hablancer, o sea, hay un hablar, ¿sí?, que engendra realidad, ¿no? Y el simbólico de los tres registros no es ese mismo. Los tres registros son, podemos hacer el intento de pensar cómo hay propiedades, ¿sí?, imaginarias, digamos, una propiedad que tiene que ver con lo imaginario y una propiedad que tiene que ver con lo real. Digo propiedad por llamarlo de algún modo, una propiedad inherente que engloba como simbólico, que son consecuencia, todo esto para objetar el significante dentro del simbólico que pusiste. Ajá. Que son consecuencia del significante operando. Ajá.
porque hay hablan ser, hay estos tres registros que están digamos, están íntimamente conectados, y los cuales Lacan intenta elaborar las propiedades de estos tres registros, pero no, digamos, me parece que hay que contar que hay una a priori, que es que hay habla, digamos, que hay un hablan que hace ser, ¿no? Pero creo que eso es lo que está intentando poner ahí como... Hablemos con esto porque... Ahí tenemos que hablar más despacio también. Que creo que también eso es lo que está intentando poner en juego con el nudo Borromeo. Si tomamos el nudo Borromeo como un nudo textual en el sentido de texto, entonces a partir de ahí se engendraría el ser. Me parece que no son dos instancias diferentes. Si te imaginas en el calce del medio el A, y tomamos el A, esto tomaría un desarrollo larguísimo, pero tomamos el A como el ser provisionalmente, entonces el calce de los tres diferentes redondeles te daría el ser. Entonces el hablante es ser. Ahí no estoy seguro que necesites otro, o sea, el desdoblamiento del simbólico como estás proponiendo, no estoy seguro que eso sea necesario, y me parece que más bien el nudo Borromeo lleva a la concepción del hablante ser. Y otra cosita sería que entonces estuvieras proponiendo que está el elemento por fuera de las dimensiones, y que el elemento, que sería el hablante ser, engendraría las dimensiones que son real, simbólico, imaginario. Y no estoy seguro. No es. Pues estás diciendo que hablante ser, entonces por lo tanto tenemos real, simbólico, imaginario. Bueno, elementos, por lo tanto dimensiones. Antes una cosita. Cuando él abre el Borromeo de 4, después lo veremos en otro momento, que arma esta duplicidad del símbolo y del síntoma, y trabaja en los tetraedros del S1 y S2. Eso va a estar bueno para ver cómo es esta duplicidad de lo simbólico. Viste que lo llamaba, la nominación va con lo simbólico, el síntoma es de lo simbólico es aparte. Acá hay algo que él necesita duplicar, y vos lo estás poniendo como afuera, esa duplicidad. No sé si no es esta, o la tenemos que seguir elaborando. Bueno, yo, Laura, quería felicitarte por tu presentación y espero que continúes. Bueno, y tenía que ver justamente con esto que estaban discutiendo los chicos, de que también en otros momentos de apertura hemos planteado que real, simbólico e imaginario, digamos, surgen a partir de lo simbólico, como el funcionamiento del símbolo que planteaba recién Martín, o son equivalentes. ¿Sí? O sea, real, simbólico, imaginario, y estaba esta cuestión que vos planteaste al principio de la nominación como cuarto elemento, cuarto término. Si eso es lo que pude anotar, surge de lo simbólico en apariencia, habías preguntado, ¿no? Como si algo de la nominación que pudiera, no sé, crear real, simbólico e imaginario, entonces está planteado como un simbólico que produce real, simbólico e imaginario, que en ese sentido lo veníamos trabajando en tiempos anteriores en apertura, pero me parece perfecto que lo revisemos si es necesario. Entonces, también está la cuestión del decir que ella notó en lo real, porque vos, Martín, estabas diciéndole que hay como que el símbolo está operando, y ese símbolo quedaría por fuera del nudo, o es lo que hace nudo, o lo que permite las consistencias que forman el nudo, pero ella había escrito significante en la zona de lo simbólico, y también está el decir. O sea, ¿qué diferencia habría entre, también se podría pensar el decir que ella lo escribió en la zona de lo real? O sea, en ese sentido también está confuso en esto que planteabas de que el lacanismo le da primacía a lo real por sobre lo simbólico y lo imaginario, y acá estarías como proponiendo, al menos eso entendí, que en todo caso estaría el significante como teniendo esa primacía sobre los tres registros.
también está el tema del decir. Así que no, tenemos significantes y el decir que Laura en su lectura lo ubicó en el espacio de lo real. Y está el tema de la nominación, que eso es lo que, digamos, si es que hay algo que está por fuera y crea, o no, o es eso, no sé cómo decirlo. Sí, son Sí, muchas que preguntas, se alteren, porque bueno. fíjate que pone el síntoma con un estatuto como de registro en cuarto lugar. Pero quizá sea el síntoma sea la manera de trabajar en análisis, ¿no? La manera de articular ese espacio del parletre, de operar. No, porque uno dice, ¿qué es otro registro? ¿Por qué le da esa entidad? Pero por ahí es la vía lógica, como él dice al principio, el procedimiento lógico que dice que Joyce encuentra ese procedimiento lógico en el arte y eso lo lleva a cierto real, a cierta verdad, a cierto límite. Quizá es nuestra vía lógica para el trabajo en análisis. Sí, cortita. No, en realidad no sé cómo lo venían trabajando antes porque no hace mucho que estoy en apertura, pero lo que pensaba es que la importancia de este planteo justamente es la de ir en contra de una idea de primacía, que el propio Lacan la planteó en años anteriores, ¿no? Y me parece que esta lógica, con la homogeneidad que plantea de los tres registros, bueno, como que nos pone a pensar en las consecuencias de pensar los registros de esta manera sin primacía de uno sobre los otros. Sí, por eso me parece que él vuelve a trabajar los registros por algo, ¿no? Y está bueno para volver a sacudir ideas y volver a articular distinto. Bueno, gracias.